Muy bien, 7:10 en la mañana, gracias por la sintonía. No lo olvide, estamos por las frecuencias de Sonorama en todo el territorio continental ecuatoriano. Estamos en la internet por www.sonorama.com.es. Allí pueden escuchar este espacio de noticias en cualquier parte en Real Audio. E igualmente, si no solamente quieren escucharnos, sino también mirar este espacio de noticias, pueden enlazarse con nosotros a través de la fanpage de Facebook de Radio Sonorama. Transmitimos en vivo e igualmente por Sonorama TV, que es nuestro canal en YouTube. Muchas gracias por aquello y por cerrar junto a nosotros esta semana. Hablemos de lo que ha pasado en el municipio. Más adelante estaremos hablando con Luz Helena Coloma sobre cuál es el presente y futuro de Quito, ¿no? Ya con el alcalde Yunda afuera y el alcalde Guarderas adentro. Pero analicemos la discusión constitucional. En estricto derecho, ¿fue correcto lo que hizo la Corte Constitucional y qué implicaciones tiene? Porque con el pronunciamiento de la Corte Constitucional es que finalmente, al ser el organismo más alto, el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria de la República, y con sus decisiones de última y definitiva instancia, que terminan siendo inapelables y que son de cumplimiento obligatorio e inmediato, con esto se terminó totalmente la pugna, pero ¿se terminó en derecho? Le voy a preguntar a un especialista en la materia que visita nuestra mesa de trabajo, la doctora Jimena Ron. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, qué gusto. Muchísimas gracias. Buenos días, Fabricio, buenos días, Belki, buenos días a todos. Bueno, sí, en efecto, la sentencia de la Corte Constitucional, que como bien señala Fabricio, es el máximo tribunal de justicia constitucional del país, ¿no? Y es el órgano además que cierra el sistema de justicia nacional. Ya no hay nada más que decir justamente en este conflicto en el país. O sea, dentro del territorio ecuatoriano, dentro tal vez del sistema interamericano habrá otra discusión de ser el caso, pero aquí ya no hay nada más que decir. Sí hubo una decisión sobre la base de justicia constitucional, Fabricio. Lo que determinó la Corte básicamente fue si existieron o no vulneraciones de derechos constitucionales, tanto en la sentencia de primera como de segunda instancia de acción de protección, que era justamente el conflicto que se le planteó a la Corte Constitucional, y fue incluso un paso más atrás, ¿no? Porque analizó también en esto que se conoce como el examen de mérito, el informe de la Comisión de Mesa, y si ese informe de la Comisión de Mesa vulneró también o no derechos constitucionales. Y con eso ya cierra el posible litigio que pudo haber existido en tanto en lo que se refiere al informe de la Comisión de Mesa. Hay muchos temas que discutir de la sentencia, porque la sentencia de la Corte Constitucional hace este triple análisis, el de la sentencia de primera instancia de acción de protección, de la sentencia de segunda instancia y del informe de Mesa, determinando que en ninguno de estos tres escenarios se vulneraron derechos constitucionales. Sí, justamente, y ahí retrotraernos un poco a todo lo que ha sido el proceso, para que un poco lo entienda el ciudadano, porque vemos que de alguna manera se activaron varias instancias alrededor de este caso: Tribunal Contencioso Electoral, la justicia como tal, la Corte Constitucional con este último fallo. Entonces, analizar todos estos caminos que se siguieron alrededor del caso Yunda. Claro, es que lo que se hizo, Belki, fue establecer diferentes discusiones sobre la base de un mismo acto, que fue el proceso, el acto de remoción. La primera discusión, o una de las primeras discusiones, fue la que se centró en el Tribunal Contencioso Electoral, pero lo que se discutió en ese proceso fue la legalidad del proceso de remoción. Es decir, preguntarle al Tribunal Contencioso Electoral, ¿el proceso de remoción cumplió con el artículo 336 del COTAD? Esa fue la absolución de consulta que planteó el propio Yunda el momento que el 3 de junio se generó la remoción. Eso fue lo primero, ¿verdad? Correcto. Y de hecho ese era el camino que establece el Código de Democracia, ¿no? Y el COTAD. Así es. Entonces, el Tribunal Contencioso Electoral lo responde con una resolución, no con una sentencia, sino con una resolución en la que dice, sí, el procedimiento estuvo bien en cuanto a la legalidad. Ahora, otra discusión y otra pregunta que plantea Yunda, el señor Yunda, ya no a la justicia ordinaria, sino a la justicia constitucional, es: yo ya no le voy a preguntar si el proceso es legal, lo que le quiero preguntar es si vulneró derechos constitucionales, y esa es otra pregunta, y es posible en el país, ¿no?, hacer esas dos preguntas sobre un mismo acto. ¿El proceso es legal? ¿El proceso es constitucional? En esta segunda pregunta es que la primera jueza le dice no. El proceso no es constitucional porque a usted se le vulneró el derecho a la defensa. En el momento en que el señor Guarderas
participa en el informe de la comisión de mesa y también participa de la resolución y también es elegido después alcalde. Es decir, el derecho a la defensa se vulnera en la garantía de juez imparcial, porque la persona que me va a resolver esta decisión participó en la investigación y después fue elegida alcalde. Se apela a esta sentencia y el juez de segunda instancia ratifica la decisión de la jueza. Que es el Tribunal de la Corte Provincial. Tribunal de la Corte Provincial. Lo que hace ratificar ese primer pronunciamiento de la jueza Domínguez. Correcto. Dice, es correcto lo que dice la jueza Domínguez. Hay una vulneración al derecho a la defensa justamente en esta garantía de juez imparcial. No solamente por esta actuación del señor Guarderas, tanto en la investigación como en la resolución y después de haber sido elegido, sino porque además dio pronunciamientos en la prensa antes de su decisión. Pronunciamientos adversos, y entonces el juez dice, claramente hay una vulneración a la garantía de la imparcialidad. Este análisis llega a la Corte Constitucional. ¿Cómo entender justamente ese fallo, esa sentencia? Llega a la Corte Constitucional preguntándosele otra cosa a la Corte Constitucional. Ya no preguntándosele si en el informe de la Comisión de Mesa hubo vulneración a derechos constitucionales. Eso no se le preguntó. Se le preguntó a la Corte Constitucional, ¿los jueces de primera y de segunda instancia hicieron bien en haber resuelto este problema? Eso es lo que hace Guarderas cuando presenta la acción extraordinaria de protección. Así es, porque claro, el señor Guarderas, el argumento del señor Guarderas y de los accionantes en general era los jueces constitucionales no pueden conocer este tema porque es un tema electoral, es un tema más bien que le corresponde al juez electoral. Entonces la Corte Constitucional resuelve que los jueces de primera y de segunda instancia no hicieron bien su trabajo en función de que vulneraron derechos, el derecho a la seguridad jurídica, la jueza de primera instancia y la motivación, y en el caso de los jueces de segunda instancia, el derecho a la motivación. Correcto. Una vez que se cuenta con esta sentencia de la Corte Constitucional, las vías legales, si se quiere, para Jorge Yunda no quedarían ahí. En lo nacional, sí, entendemos. En lo nacional sí, ya no hay nada más que discutir de ese acto de remoción. De ese acto de remoción y de ese acto de remoción en función del tema constitucional, ¿no? Quizás respecto de la legalidad hay algún otro camino, desconozco porque eso es ya, digamos, una administración jurisdiccional distinta, pero en la justicia constitucional ya no hay nada más que discutir porque la Corte cierra la discusión diciendo no hay, hay vulneración de los jueces de primera y de segunda instancia y el proceso de remoción fue correcto. A ver, vamos otra vez retrotrayéndonos al 3 de junio y lo que vino después, porque a partir del 3 de junio es que comienza toda esta batalla jurídica que usted la acaba de resumir. Estamos conversando con la doctora Jimena Ron, ella es constitucionalista, hablando justamente sobre este escenario que uno entiende ya terminó con la remoción que se concretó de Jorge Yunda como alcalde y la posesión de Santiago Guarderas como el nuevo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Yo le pregunto a usted, en estricto rigor jurídico, ¿pudo haber existido una falta de imparcialidad como aducía en ese momento el entonces alcalde Jorge Yunda por la presencia del vicealcalde Santiago Guarderas en la comisión de mesa? El argumento de ellos era que como Guarderas estaba en la comisión de mesa y él votó por el informe y luego votó en el pleno y él se convirtió luego en el alcalde, o sea, iba a tener un beneficio directo y él debió haber delegado esa representación en la comisión de mesa. Yo he sido un poco crítico sobre esa visión, sin yo ser abogado, pero sí periodista legislativo, he sido más de 2 décadas periodista legislativo, y yo nunca he visto, al menos en el tratamiento de los temas de fiscalización en el Congreso antes y en la Asamblea después, un criterio similar. O sea, para una decisión de carácter político, porque termina siendo una decisión política, en estos cuerpos colegiados que son políticos, es muy complicado garantizar una imparcialidad absoluta, a diferencia de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Entonces, sí, a mí siempre me llamó la atención ese argumento que me dio la impresión apuntaba incluso a dinamitar el concepto de la fiscalización política. Yo lo dije después del 3 de junio, lo dije públicamente, lo dije ayer y hoy lo repito. El tema es, Yunda tenía razón al haber invocado este
esta observación de la falta de imparcialidad por parte de la comisión de mesa por la presencia del doctor Guarderas? Doctora Jimena Ru. Se lo voy a responder, Fabricio, como analizó la Corte Constitucional, ¿no? Primero que ahí hay que hacer una división que me parece importante señalar. En este proceso de control político que fue la remoción, la Corte Constitucional dice, bueno, una cosa es la alegación que me plantea el señor Yunda, respecto a la imparcialidad del juez, porque el señor Guarderas emitió pronunciamientos previos. Y otra cosa es la actuación del señor Guarderas en toda esta investigación y resolución y etcétera. Entonces, respecto a este primer bloque, es decir, los pronunciamientos previos, la Corte dice, el señor Guarderas y los concejales podían hablar, podían emitir sus posiciones políticas previamente a decidir, porque precisamente, como bien lo señala, están en un proceso de control político en el que esta facultad de fiscalización le permite a quien va a resolver plantear una posición política antes de resolver, sin contaminar con eso el juez imparcial. Eso, por ejemplo, no pasa en los procesos judiciales, ¿no? Si el juez llega a pronunciarse antes de emitir la resolución, está yendo en contra de la ley, ¿no es cierto? Y está afectando la garantía de la imparcialidad. Pero los procesos de control político no, dice la Corte Constitucional. Por eso es que incluso los legisladores, que esta es más o menos la misma analogía justamente que usó Fabricio, los legisladores pueden emitir criterios antes de resolver un proceso de control político. Lo mismo pasa con los concejales en el Consejo Municipal. Ese es el argumento de la Corte y yo estoy de acuerdo, debo decir. Correcto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, le consulto yo qué precedente deja todo este proceso. En efecto, existe la norma, el COTAD establece las causales para la remoción del Ejecutivo en este caso, se apeló precisamente a una de estas causales, pero más allá de aquello, había un tema de fondo y coyuntural en su momento que tenía que ver con supuestos actos de corrupción por la adquisición de pruebas PCR. El ciudadano de a pie muy seguramente creía que todo el proceso de remoción se debía a esos casos, a esos supuestos casos de corrupción, y no fue así. Lo que se alegó para el proceso de remoción tuvo que ver justamente con el incumplimiento al COTAD, en el sentido de que se incumplió con las disposiciones establecidas en la legislación para garantizar el ejercicio del derecho a la participación ciudadana en la gestión del respectivo gobierno autónomo descentralizado. Insisto, ¿qué precedente deja todo este proceso? Bueno, yo creo que más que precedente, Belki, hay que dejarle claro a la ciudadanía que son procesos distintos, ¿no? El proceso judicial o el proceso judicial ordinario que tiene el señor Yunda en materia penal no tiene nada que ver con este proceso de control político, ¿no? En el imaginario social posiblemente esté hilado, pero no tiene nada que ver. El proceso de control político tiene una causa distinta, un procedimiento distinto y una consecuencia diferente, ¿no? En el procedimiento penal, el señor Yunda está defendiéndose de otros cargos y con consecuencias distintas a la de la remoción. Y esto es posible que ocurra, ¿no? Un poco bajo esa misma lógica, lo mismo sucedió con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo tiene un proceso penal por violencia sexual y el proceso de control político fue por haber salido en pandemia. O sea, son dos causas distintas que, claro, la sociedad posiblemente considere que es una misma cosa, pero en realidad son dos causas distintas que dinamitan los procesos. Pero ¿sabe por qué la sociedad considera que son lo mismo, que tienen que ver? Porque el propio discurso político los une. Por ejemplo, la noche de la remoción de Yunda, tú debes recordar, Belkis, tal vez también usted, doctora, y muchos de los oyentes e internautas que nos siguen, esa noche la causal para la remoción del doctor Yunda era el incumplimiento del principio de participación consagrado en el Código de Organización Territorial de Autonomías y Descentralización, COTAD. Esa era la causal. Pero si ustedes analizan los discursos de la mayoría de concejales, hablaban de la corrupción. Y no era la causal de remoción. Digamos, allí en la resolución no está la causal de remoción, actos de corrupción o presunción de actos de corrupción, sino el tema de participación ciudadana. Sí. Y lo mismo pasó con el defensor, usted bien que lo trae a colación. Sí, es correcto. El control político que se le hizo al señor Yunda no tiene nada que ver con los temas que se discuten de corrupción en el ámbito penal, ¿no? Y de hecho la remoción tiene como consecuencia que el señor Yunda salga de la alcaldía. Un poco él dice, uno de sus argumentos era contrariando el principio democrático que lo puso ahí. Pero es que este principio democrático no es absoluto, ¿no? Y el control político a través de los fiscalizadores, que son los concejales, puede lograr eso. Está habilitado en la Constitución y en la ley. Ahora,
Aquí también yo había planteado otra discusión que en algún momento el país debería analizarla con esta experiencia de la remoción de Yunda. Revisando el COTAD, a ver, en estricto rigor jurídico, lo que hizo el Consejo fue anclarse en una norma del COTAD que establece que una causal de remoción será el incumplimiento de las normas o de los principios vinculados a la participación ciudadana. Yo le pregunto a usted, ¿esto en algún momento no debería ser discutido, revisado? ¿No termina siendo, por un lado, una sanción extremadamente dura el remover a un alcalde porque supuestamente no ha cumplido con el principio de participación ciudadana? Uno. Y dos, ¿qué es la participación ciudadana? Porque me parece a mí que como lo establece la letra del COTAD, sin especificar, me parece que termina siendo subjetivo. No sé cómo le ve usted, doctora. Yo creo que en algún momento hay que debatir esto. Tal vez no ahora, porque si debatimos ahora van a asociarlo directamente con el tema de Yunda. Pero en algún momento yo sí creo que debería ser debatido. No sé cómo le ve usted. Sí, y esa decisión debería salir del legislativo, debo decir, porque la Corte ya se pronunció, Fabricio, también de eso. A ver, cuénteme. En esa sentencia, también analiza... En esta última. En esta de aquí, también analiza la proporcionalidad que plantea Yunda. Yunda dice, a ver, esa remoción es una sanción desproporcionada. Posiblemente yo ameritaba una sanción, pero no de remoción. O sea, ya la remoción es desproporcionada. La Corte se pronuncia en esta sentencia y dice que no hay una vulneración al tema de la proporcionalidad, que es una garantía también del debido proceso en la Porque no le establece el COTAD no habla de proporción. Lo que señala la Corte en realidad es que no hay proporcionalidad, no hay vulneración a la proporcionalidad porque no se trata de un proceso judicial, sino de un proceso político. Posiblemente eso sea debatible, como bien señala Fabricio, pero la única forma de poder remover esto, si tuviera algún tipo de cuestión que no esté adecuada, sería a través de la legislatura. Yo insistía en el tema del precedente y el impacto de un hecho como el ocurrido en el caso de Jorge Yunda, porque no se descartaría que acuda a instancias internacionales. Por ejemplo, miramos en este momento lo que dicen quienes están conectados a esta transmisión, a los internautas, en el sentido de posiblemente ya llegará en su momento una sentencia que obligue a indemnizar a Jorge Yunda, qué sé yo. Por eso hablaba de ese impacto de una decisión como esta. Sí, podría porque potencialmente él tiene el derecho de acudir al sistema interamericano, no digo que haya una vulneración, pero él como cualquier otro ciudadano tiene derecho de acudir al sistema interamericano. Y el sistema interamericano, si llega a pasar a Corte Interamericana de Derechos Humanos y si encuentran una vulneración en ese proceso, en todo lo que le ocurrió con el acto de remoción, se podría ordenar una reparación económica, que es lo que ya nos ha pasado como país, ¿no? Ya hemos tenido casos... Un montón. Similares, ajá. Oiga, de su experiencia y de su conocimiento, doctora, ¿tiene equivalencias, como ha invocado la defensa del doctor Yunda, su caso con el de Gustavo Petro en Colombia? También hace ese análisis la Corte Constitucional y señala que no. ¿Por qué? Porque la Corte dice la sentencia del señor Petro, que se señala también en la sentencia, en el fallo de segunda instancia, no se las puede homologar, es decir, no es pertinente, porque lo que le pasó al señor Petro en el acto de remoción fue que él fue el removido por un proceso administrativo, no de control político. Entonces la Corte dice... O sea, sí, hay un alcalde removido en el caso de la sentencia de Petro, pero fue por un proceso administrativo. Acá estamos en un proceso de control político, entonces los principios con los que jugamos son distintos. Entonces, ahí saca de la cancha la sentencia. O sea, a Yunda no lo sacan por un proceso administrativo, sino político. De fiscalización. ¿Qué hubiese sido un proceso administrativo, por ejemplo? El proceso administrativo es mucho más parecido a un proceso jurisdiccional en cuanto a principios y derechos, y de manera que ahí sí podríamos hablar en estricto sentido del juez imparcial. En un proceso de control político, dice la Corte, bueno, este es más subjetivo, más amplio, no es objetivo, ¿no es cierto? Porque es ya más bien lo que los fiscalizadores consideren, va a jugar con el debido proceso, pero de una forma más flexible. Le quiero aprovechar la oportunidad que estamos conversando con la doctora Jimena Ron, que nos acompaña acá, con su conocimiento de los temas constitucionales. Le quiero cambiar de tema. En este momento hay una discusión
De carácter político, jurídico, sobre lo que resolvió el Consejo de Administración Legislativa esta semana respecto de no calificar el proyecto al trámite, el proyecto de ley de urgencia en materia económica que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, argumentando que con base en un informe no vinculante de la Unidad de Técnica Legislativa, ese proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, que no habla de una sola materia, y dicen, bueno, no calificamos. Nosotros, Cal, le damos al presidente de la República, le devolvemos el proyecto y, señor presidente, usted si quiere volverlo a enviar, tiene que subsanar estos criterios. Se ha desatado toda una discusión jurídica, y dicen ustedes los abogados, donde hay dos abogados hay tres opiniones, hay abogados que dicen, que sostienen que el Cal extralimitó las funciones que le correspondían al Pleno de la Asamblea Nacional. Hay quienes dicen que el plazo no se ha cerrado porque el CAL ha tomado una decisión que no le corresponde y que el presidente tranquilamente puede esperar al 24 de octubre y que el día 25 podría expedir el decreto ley disponiendo la publicación en el registro oficial de la ley de creación de oportunidades laborales, entendiendo que hubo silencio administrativo por parte de la Asamblea, y hay quienes asumen que los plazos han sido parados. ¿Usted cómo le ve este escenario? Uno. Y dos, ¿es posible que para clarificarlo la Corte Constitucional se deba pronunciar? Entiendo que no lo puede hacer de oficio, sino que alguien tiene que presentar el pedido, pero ¿podría ser este el camino? Esas dos inquietudes en una, doctora. Sí, no, la Corte Constitucional no entra aquí en este análisis, me parece que en ningún momento. El proceso que siguió la ley de urgencia económica que presentó el presidente sigue el mismo proceso que el resto de leyes, ¿no? Eso yo creo que hay que tenerlo claro, salvo que el tiempo es menor. Tiene que resolverse en 30 días, es la única diferencia, pero el proceso es igual. ¿Qué significa? Que tiene que pasar primero por un proceso de admisión de forma por parte del CAL, luego, si el CAL lo admite, deberá pasar a la comisión que corresponda, y la comisión que corresponda emitirá un informe para que el Pleno pueda debatir en dos debates, y así pueda salir este proyecto de ley. Este proceso es igual al resto de proyectos de ley, solamente que es más corto, es más rápido, por eso es que es urgente. Entonces, lo que hizo el CAL fue su primera competencia, que fue analizar la forma del proyecto, es decir, si cumplía los requisitos de forma para poder admitirlo. Con lo cual no cabe el tema del silencio administrativo, porque finalmente se pronunció respecto de este tema. Técnicamente no, porque el CAL va a analizar la forma, ¿no? No analiza el fondo. No es que niega el proyecto. No es que niega el proyecto, no lo ha negado. De hecho, el presidente de la República todavía puede volverlo a presentar. Subsanando las observaciones del CAL. Lo que haya dicho el CAL, y el proyecto deberá tramitarse por el Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora, si el Pleno ya en el proceso del debate no lo admite, lo niega o no dice nada, ahí es que recién el presidente puede promulgarlo como un decreto ley. Es decir, en este momento entonces no cabe la posición de algunos juristas y de algunos políticos que dicen: el CAL se extralimitó y por ende, presidente, usted no le pare bola al CAL, el plazo sigue corriendo hasta el 24 de octubre. Eso no existe desde su óptica. No, porque no hubo un análisis de fondo, ¿no? Fue un análisis de forma, y eso también la Corte Constitucional ha señalado como el principio de preclusión. El principio de preclusión implica ir agotando cada una de las etapas de un proceso, y cuando agotamos una etapa de un proceso podemos pasar a la siguiente. Entonces, esta primera etapa es un análisis de forma, ¿no? No analizó el fondo, lo que dice el contenido como tal del proyecto de ley, no hubo ese análisis, sino nada más el cumplimiento de requisitos formales. Cuando el CAL lo pase, que yo me imagino que lo pasará en cuanto el presidente subsane los vicios de forma, pasará ya al debate legislativo. Sí, es que eso llega a ocurrir eventualmente, porque se analiza también esta otra vía o este otro camino de la consulta popular, aunque me parece a mí que cabe aclarar que no es el proyecto en sí como tal que será consultado a la ciudadanía. El presidente Lasso ha dicho que insistirá en el tema laboral, pero a lo que voy es que no es que el proyecto en su integralidad, o al menos el apartado que tiene que ver con el tema laboral, va a ser sometido a consulta íntegra de los ciudadanos. ¿Es así? Tiene dos posibilidades. Hay dos posibilidades ahí para consulta popular. Hay la consulta popular de proyectos de ley. Se puede consultar al pueblo un proyecto de ley entero. ¿Íntegro? Correcto, pero tiene que negarse primero por parte de la Asamblea, y eso todavía no ha ocurrido. Correcto. El segundo camino es de la consulta popular por cualquier tema. Ahí eso también puede hacer el presidente, consultar al pueblo cualquier tema que refiera
que él considere importante. Claro, cuando ayer el presidente, por ejemplo, habla de la batalla democrática, porque ese fue el término que utilizó ayer. Vamos a iniciar una batalla democrática, yo lo comenté en la primera parte de este espacio. Yo quiero entender qué es la batalla democrática que plantea el presidente. ¿Qué significa esa batalla democrática? No sé si es insistir en el proyecto de ley, escuchar a quienes dicen, señor presidente, no le haga caso al CAL y el plazo sigue corriendo, o decir, frente a la posición de algunos sectores políticos que advierten que no van a apoyar la propuesta del Ejecutivo, ir a una consulta popular. Entonces, no entiendo qué quiso decir el presidente específicamente cuando habla de una batalla democrática, doctor. Bueno, tiene varios caminos para poder llevar adelante el proyecto de ley que entiendo está vinculado a su Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Entonces, claro, el objetivo del Ejecutivo es sacar adelante ese proyecto de ley porque es como un pilar para este Plan Nacional de Desarrollo. Tiene varios caminos en función justamente de la consulta popular, de modificar en lo que se pueda el proyecto de ley, y yo creo que uno de los más viables es llegar a consensos con los bloques el legislativo. Yo no le veo escenario tan fácil. O sea, claro, es un poco más complejo, pero yo creo que es el que menos consecuencias negativas podría tener, ¿no? Porque generar consensos todavía dentro de un término en el que se puede dialogar, yo creo que involucraría menos consecuencias que una consulta popular, económicamente hablando. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. O sea, en un mundo ideal, lo deseable sería que se logre consensos políticos y que salga una propuesta de ley con base en acuerdos previos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Pero luego del pronunciamiento de ayer de 4 bancadas legislativas, que entre las 4 suman más de 100 votos, yo le veo bien complejo el escenario. Doctora, gracias por sus aportes ahí, por habernos visitado. Muy gentil. Muchísimas gracias. Gracias a la doctora Jimena Ron Herráez. Ella nos ha acompañado esta mañana, es especialista en materia constitucional, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional.